Buenos días, Merly. Buenos días, profesora. Hola, hijos. Miss, Hola, buenos días. Qué bonito escuchar sus voces. buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Qué bonito escuchar los jóvenes. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver las diapositivas. A ver. ¿Cómo han estado el día de hoy? ¿Bien? ¿Mejor? Yo todavía sigo un poco enferma, pero ya me siento mejor. Sí, bien, Miss. Ah, hijo, me alegra. Y por eso rápido. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Compartir pantalla. Ya está. A ver, ahí está la clase del día de hoy. En esta semana vamos a hablar acerca del átomo, lo que habíamos hablado antes, pero vamos a hablar específicamente acerca de cómo el átomo ha logrado tener la conformación que nosotros tenemos ahora de ella, ¿no? De este átomo. Me falta el joven Fox, falta el joven, falta Nicolás, falta, me disculpan, es que coloco la asistencia. Falta el joven Fox, falta Nicolás, falta el joven Lausanne, está ahí, a ver, Lausanne. No está Lausanne, ¿qué habrá pasado con Lausanne? Estrella sí está. Falta el joven Coveñas, está, sí está Coveñas. Ya están jóvenes. Ya, listo. Ya pasé asistencia. Ahora sí, comenzamos. A ver, desde las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de cómo el átomo ha ido, sí, hola Carly, hola Estrella, de cómo el átomo ha ido teniendo una forma que es la que conocemos ahora. Les comento, ¿no? El día de ayer hemos estado hablando acerca de la célula, de cómo en los años 1600 todavía se comenzó a observar a la célula, se comenzó a verla, a conocer cómo era su estructura y demás. Entonces, han pasado, pero cientos de años, por ejemplo, el día de ayer habíamos hablado que habían pasado cientos de años para que la célula la podamos entender en la magnitud con la que la entendemos ahora. Y de igual forma, el átomo, nosotros cuando la primera vez que tuvimos contacto con los átomos, con la figura tal vez que tenían, nosotros en los años 1800, 1700 inclusive, formulamos ideas de cómo sería el átomo. Porque no me vas a decir tú que alguien de repente se levantó en la mañana y, uy, se le ocurrió que esa era la estructura del átomo. No, a nadie le ha pasado eso. A nadie se le ocurre por el azar el formular que el átomo es de esa forma. Les comento, los físicos, los químicos, los científicos en sí, cuando formulan, cuando hablan acerca de sus teorías, de lo que ellos plantean, estas teorías tienen que ajustarse mucho a lo que se ve en la realidad. Por ejemplo, imagínense que yo soy una científica, bueno, estudiar ciencia, pero bueno, imagínense que yo un día me levanto y digo, bueno, como yo soy bióloga, creo que tengo el conocimiento suficiente para decir que toda la materia se encuentra conformada por, no sé, chisitos. Ya. Díganme, ¿eso será correcto? Por más que sea científica, por más que sea bióloga, ¿será correcto? ¿Se ajusta a la realidad? No, No, no se ajusta a la realidad. Por lo que la teoría que yo planteo no sería tomada en cuenta. ¿Quién será esa científica que ha formulado esa teoría?
¿Por qué le habrá dicho? Qué tonta esa teoría, ¿se entiende? Entonces, al igual, ¿no? A medida que han pasado los tiempos, en los años 1600, por ejemplo, bueno, 1700, han surgido científicos que han ido formulando teorías de, por ejemplo, qué es la materia, cómo se observa, qué es un átomo, cómo es un átomo, porque te imaginas tú en el año de 1700 formular la estructura de un átomo de algo que nunca antes has visto. ¿Te imaginas tú? ¿Cómo tú imaginarías algo que nunca antes has visto, has tenido contacto? Es prácticamente imposible. Entonces, es por ello que les comento, a lo largo de todos los años, hasta llegar al presente año 2020, hemos visto que han habido personas que han tratado de explicar, que han tratado de formular cómo es el átomo. Hasta que hemos llegado al año 2020, en el que sabemos que el átomo tiene esta estructura. Tiene un electrón, tiene un protón, tiene un neutrón, tiene una nube Sí, es como la forma electrónica. definitiva. Claro, y es como una forma definitiva. Pero antes de tener esta forma, como les repito, han habido decenas de Ha biólogos, pasado por diferentes cambios. claro, decenas de científicos que han ido formulando, que han ido diciendo, no, el átomo es de esta forma, ¿cómo va a ser de esta otra forma? Ay, ¿Se entiende? son las diferentes etapas por las que ha pasado el átomo en su forma de cómo la gente creía que era. Sí, correcto, Gael. Muchas gracias. Tus palabras ayudan a complementar todo. Muchas gracias, hijo. Sí, correcto, como su compañero Gael dice, ha sido una evolución de cómo los científicos han ido planteando la forma que tiene el átomo. ¿Está bien? La conformación que tiene el átomo. Por ejemplo, como les decía, esta estructura de acá es la estructura final, la que conocemos hoy en día, pero todo comenzó, a decir verdad, desde Dalton, ¿no? John Dalton fue un científico que postuló, por ejemplo, unos principios, unas teorías que se mantienen hasta el día de hoy. Otras han ido cambiando, han ido modificándose, pero hasta el día de hoy, lo que Dalton, un científico hablamos hace cientos de años, formuló, se sigue estudiando el día de hoy. La siguiente persona que formula... A pesar de todos estos años, no ha sufrido ningún cambio en su teoría. Claro, como repito, lo que Dalton formuló, hoy en día lo seguimos estudiando lo que él formuló, pero sus teorías han cambiado un poco, porque lógicamente que en el año 1700 tú no vas a saber pues todo lo que pasa, todo lo que sucede alrededor tuyo. A medida que la tecnología ha ido aumentando, hemos podido tener muchos más descubrimientos. Entonces, como repito, John Dalton fue uno de los primeros científicos que formuló los modelos atómicos. Han habido muchos, yo estoy que les muestro acá, por ejemplo, 5, les he colocado un número, son 5 modelos atómicos que han sido formulados por 5 científicos, los más conocidos, por favor. Tú vas a encontrar modelos, pero hasta de donde quieras, de otros tipos de científicos, también puedes estudiarlos. Vamos a tomar estos 5 como referencia. Primero, el modelo de Dalton, ¿sí? Segundo, el modelo de Thomson. Pueden ver ustedes, a ver, de repente alguno de ustedes que me ayude. Yo siempre necesito ayuda de mis queridos alumnos. A ver, querido alumno, ¿quién? ¿Quién puede hablar? ¿Emanuel o Ángelo? Creo que Manuel puede hablar. Ángelo, Emanuel, me disculpas. ¿Puedes decirme cuál es el siguiente modelo? Estamos hablando de Dalton, estamos hablando de Thomson. ¿Cuál es el tercer modelo? Disculpa. Emanuel. Dime, dime. ¿Quién fue el que planteó la última forma del átomo que se conoce hasta ahora? A decir verdad, la última forma del átomo ha sido obtenida a partir de diferentes científicos que han, ¿cómo decirte?
hay ciertas cosas que se han mantenido a lo largo del tiempo y hay otros principios que ciertos científicos han ido adicionando. Por ejemplo, el último principio que nos ha ayudado mucho a entender al átomo ha sido las fórmulas, o bueno, los principios que postuló Schrödinger, ¿no? Que es el último científico que estoy colocando acá. Schrödinger, en la época en el que él formuló sus principios, nos ayudó a entender a los átomos, pero en una cantidad... me disculpas. Ok, Emanuel. En una... Gael, siempre hablando con respeto, ¿no? Si no puede escribir, no puede hablar, que lo escriba muy bien. Estimado compañerito, si no puedes usar tu micrófono, por favor, escribe a la profesora. Sí, con respeto siempre, por favor. Entonces, como te decía, Gael, Schrödinger en su época formuló dos principios que me van a ayudar a entender el átomo como lo entendemos hoy en día. F, de nuevo el F. A ver, Emanuel, por favor, me ayudas, estás ahí atento. A ver, mira. Hemos dicho el primer científico fue Dalton. El segundo científico, ¿cuál es, por favor? Colocan en el chat. Muy bien, Gael, así se escribe. Muy bien. Con elegancia. Más que con elegancia, hijo, con respeto. Siempre con respeto. Todos nosotros somos niños, bueno, somos profesores también, yo soy profesora, pero siempre con respeto. ¿Sí? Continuemos, a ver. Muy bien, Estrella. Entonces, de repente Manuel está teniendo problemas técnicos ahí, de repente el internet está mal. Voy a ayudarlo, ¿sí? El primer científico fue Dalton, el segundo fue Thomson, el tercero Rutherford, el cuarto Bohr, y el quinto, bueno, el átomo de Schrödinger, ¿sí? Son 5 científicos que vamos a estudiar por lo menos en esta semana. El día de mañana también tenemos que hablar de ellos. Si nos hace falta el tiempo, también el día viernes hablaremos de ellos. Son 5 científicos que han formulado, como les repito, modelos de cómo es el átomo y que nos han ayudado a entenderlo mejor, ¿sí? Vamos a hablar entonces el día de hoy de Dalton, que es, como repito, el científico que formuló los primeros... Ahí está, los primeros principios acerca de qué es un átomo. A ver, ¿quién me ayuda? Por favor, Brian, ¿puedes ayudarme leyendo el primer principio? Sí, profesora. Gracias. La materia está formada por átomos, partículas indivisibles e indestructibles. Perfecto. La materia está formada por átomos, partículas indivisibles e indestructibles. Pero, como yo les decía a ustedes, hay ciertas cosas de estos tres principios que él formuló que ya no se mantienen hasta el día de hoy, que han ido cambiando. A ver, vamos a ir estudiando, ¿ya? La materia está formada por átomos. Díganme, ¿eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy o ha cambiado? A ver, díganme, ¿hasta el día de hoy la materia está formada por átomos? Sí, Miss. Claro, Pi, dice Coveñas, ¿ya? Sí, correcto. La materia hasta el día de hoy formulamos nosotros que está formada por átomos. Ahora, lo siguiente. A ver, estos átomos son partículas indivisibles. A ver, díganme, ¿son partículas indivisibles los átomos? ¿O se pueden dividir? No quiero ni salir. Se pueden dividir. Se pueden dividir, correcto. Como tú puedes ver en la diapositiva, me disculpas, en la diapositiva anterior, tú puedes ver que un átomo tú lo puedes dividir en cosas más pequeñas, por ejemplo, en electrones, en protones, en neutrones. Entonces, esta idea que él formuló en su época, que él la formuló, hoy en día vamos viendo que tiene cosas que ya han pasado a no tomarse en cuenta, a no ser consideradas verdaderas, pues, ¿no? Son partículas indivisibles, ya no, el átomo ya no es indivisible. Y díganme, ¿el átomo será indestructible?
¿Tú qué crees? ¿El átomo es indestructible? A ver, me están respondiendo al chat. Díganme, por favor, a ver, voy a preguntar a uno de ustedes. Merly, hija, ¿tú crees que el átomo es indestructible, que nadie lo puede destruir? Dime, Merly, de repente, algunos de ustedes, vamos, no. ¿Tú crees que no se puede destruir? Oh, es que no entiendo. No, ¿qué cosa, hija? No se puede destruir, sí se puede destruir. De repente su compañero Roca me ayuda a su compañera. Roca, ¿tú qué crees? ¿El átomo es indestructible? ¿Nada lo puede destruir? Tal vez. Sí, sí. Bueno, les comento. El átomo sí se puede destruir. Sí se puede, se puede desintegrar también. No sé si ustedes... Una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto un átomo? Yo, un átomo, no he podido tener el placer de ver un átomo. Para eso, para ver átomos, necesito un microscopio llamado microscopio atómico. El que tenemos en el colegio es un microscopio eléctrico. Y por ejemplo, el microscopio atómico, microscopio electrónico también de repente, creo que no, microscopio atómico. Es un tipo de microscopio que me permite ver átomos. No, yo por ejemplo no he necesitado ver átomos. De repente tú sabrás, yo soy bióloga, así que yo me dedico más a ver células, a ver seres vivos, a estudiar seres vivos. Claro, sí, muy bien. Sí, correcto. Entonces, por si ustedes no han logrado comprender tal vez lo que he dicho, un átomo puede ser destruido, sí, es correcto. Puede ser desintegrado también. No sé si ustedes han escuchado acerca de las bombas atómicas. Las bombas atómicas surgen, o bueno, tienen ese poder de destrucción gracias a la desintegración, a la ruptura del núcleo del átomo. Si es que el átomo no se pudiera destruir, no se pudiera romper, desintegrar, no podríamos observar fenómenos como las bombas atómicas, por ejemplo. Bueno, como me disculpan, ¿cómo se llama esto? Se me está pasando la palabra, jóvenes. Como la radiación. Sí, muy bien, entonces continuemos. A ver, con el siguiente, ¿ya? Vamos a ver. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa, tamaño y cualquier otra característica. A ver, díganme, ¿es eso correcto? Claro. No. Que... A ver, sí. Vamos a salir de acá. Vamos a irnos a nuestra tabla periódica. ¿Dónde está la tabla periódica? Son iguales los átomos. Ah, acá está la tabla periódica. A ver. Acá está la tabla periódica. Acá están todos los elementos, todos los átomos, todos los diferentes tipos de átomos que conocemos. Y que de nuevo, de Joao, espero que la pregunta de Joao va a quedar en vilo hasta el año, creo. Ya, a ver, continuemos entonces. Dice ahí, todos los átomos del mismo elemento están conformados por una masa, por un tamaño y por no sé, unas propiedades características. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Por si ustedes no recuerdan, en la tabla periódica tenemos a los elementos, a los diferentes tipos de átomos que encontramos en la materia, y cada uno de ellos tiene una característica en particular. A ver, el día de hoy vamos a ir avanzando un poco más, ¿ya? A ver, al oxígeno que tú ves acá, ¿cómo decirlo? Le corresponde siempre este símbolo, el símbolo de la O. Y también le corresponde siempre un número. Este número, que es específico del oxígeno, se denomina... Sí, otra pregunta importante.
¿cómo los científicos sacaron el número atómico de los elementos? O la masa atómica. Ah, eso es perfecto. Sobre todo la masa del oxígeno, si se supone que eso es algo que está en el aire. Claro, pi. Claro. Ya, miren. Todos esos son experimentos un poco más complejos. A decir verdad, el número atómico es el número de electrones que tiene cada elemento, el número de protones que tiene cada elemento. Y eso ha podido ser formulado, como les repito, con tal vez experimentos un poco más complejos. Si ustedes quieren, les explico en la siguiente clase, pero primero tenemos que hablar de los elementos para así entender. ¿Ya? Así que les voy adelantando clase. A ver. Cada elemento químico tiene un símbolo. Por ejemplo, acá la O de oxígeno es su símbolo. Tiene un número específico de él. Por ejemplo, el número atómico es el número específico de cada elemento químico, que me dice la cantidad de protones que tiene cada elemento. Y también tiene una masa, también tiene un color que se le asigna a cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, yo a ustedes, los jóvenes de primero y de secundaria, lo primero que le pediría a ustedes que se aprendan son los 10 elementos de la tabla periódica. No les voy a pedir que se aprendan todos, sería algo, no sé, muy memorístico. No me gusta a mí que ustedes se aprendan las cosas de memoria. Ciertas cosas, sí. Toda la clase de memoria, no, tienen que entender. ¿Ya? A ver, entonces vamos a ir estudiando los elementos químicos. Por favor, el joven, a ver, vamos a colocarle un número a cada uno de ustedes, ¿está bien? A ver, Camila, ¿cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Que se le asigna el número 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. El que tiene el número 1, acá voy a colocarlo. Acá. El hidrógeno. ¿Se ve el número 1 que tiene acá al costadito? ¿Quieren que lo agrande? Acá está el número 1 a su costado. 1 de hidrógeno. Le sigue el siguiente elemento de la tabla periódica, que es el de acá. El helio, que tiene el número 2 por número atómico. Acá está el número 2. ¿Cuál es el símbolo del helio? He. He. ¿Está bien? Le sigue el elemento número 3, el litio, que tiene por número atómico el 3. ¿Cuál es el símbolo del litio? Li. ¿Sí? Entonces, cada elemento tiene un símbolo. Hola, Fox, buenas tardes. Uy, me disculpas. Cada elemento químico tiene un símbolo, tiene un nombre y tiene un número que se le asigna a cada uno. ¿Está bien? Yo, como repito, solamente voy a pedir por el momento a los primeros 10 hasta el neón. Estos son los elementos más conocidos. ¿Sí? El CHOM, C, H, hidrógeno, O, oxígeno, N, nitrógeno. Y los otros, pues no, los otros 6. Miss, entonces, el 1, que es el número atómico, ese depende de cuándo lo descubrieron, qué descubrieron primero y qué descubrieron después. No, hijo, no es por orden de descubrimiento, es por el número de protones que tengas. Si yo digo que el número atómico del oxígeno es 8, es porque tiene 8 protones adentro. Acuérdate, protones son estos de acá. Protones son estos de acá. Ahí está, 8 protones. ¿Se entiende? Por eso se dice que el oxígeno tiene número atómico 8, porque tiene 8 protones. ¿Cómo se ha descubierto que tiene 8 protones, profesora? La pregunta que me hiciste. Esos son experimentos un poco más complejos, los explicaré luego para no salirnos tantos del tema. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Entonces, el boro tiene número atómico 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 protones. El carbono, número atómico 6, porque tiene 6 protones. Y así cada uno de ellos. ¿Está bien? Ahora, Así se van ordenando poco a poco. claro, poco a poco. Ahora, les comento, sus compañeros de tercero, cuarto de secundaria, de segundo inclusive, a esos niños, a mis alumnos ya los tengo ya
bien estudiada la tabla periódica. Ellos ya me saben elementos como el oro, la plata, el cromo, el zinc, el yodo, el magnesio, manganeso, el hierro, También sé. potasio, calcio. Yo también sé. Ah, mira, me alegra mucho, Roca, me alegra, un joven ya adelantado, un joven adelantado a su época, que ya sabe ya los elementos de la periódica. ¿Sí? Pero les comento, sus compañeros han ido aprendiendo esos elementos, no de porrazo, es decir, no porque un día se han metido a su cuerpo y han estado por 5 horas estudiando los elementos de tabla periódica, sino porque yo los menciono mucho en mis clases, entonces poco a poco tú te vas adecuando a esos elementos. O si no, a mí cuando vas a comer un plátano y te dicen, mira, eso tiene bastante potasio. Ah, muy bien. Sí, de esa forma. Entonces, como afortunadamente para ustedes yo tengo biología y química y física con ustedes, siempre trato de meter a los mismos elementos en las clases para que ustedes se puedan recordar de ellos. Por ejemplo, en química hemos visto chon, al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, al igual que en biología. Son 4 elementos que ustedes ya conocen. A ver, vayamos yendo un poco más adelante entonces. A ver, ya que chon son los 4 elementos que más hemos estudiado, los elementos de la tabla periódica, a ver, vamos a acordarnos. Chon viene de C de carbono, el carbono tiene 6, su número atómico es 6, significa que es el número particular de él. Si yo digo que pase el elemento del número 6, va a venir el carbono. Igual, el nitrógeno, que tiene por símbolo la N, tiene un número atómico de 7. Si yo digo cuál es el elemento químico del número 7, va a venir el nitrógeno. Igual el oxígeno, igual el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos adecuándonos a ello. Miss, otra pregunta. Más o menos en qué año descubrieron el primer elemento? ¿En qué año? Ahí me agarraste. ¿Qué has agarrado yo? No recuerdo qué año. Pero ha debido de haber sido... Pregunta capciosa. Muy bien. Aunque ¿cómo será, no? Porque estamos hablando de los años 1600, cuando hemos hablado de las primeras células. ¿Cuál fue el primer elemento y cuál fue el último elemento que agregaba? Los elementos ya han existido, solamente que falta el buscar, descubrir. Claro, como su compañero Roca dice, los elementos ya estaban en el medio ambiente, solamente que hubo una persona que dijo, a este elemento particular yo le voy a llamar oro, o lo voy a llamar plata, lo voy a llamar cromo, no sé, ¿se entiende? La verdad ahí me ha sagrado con el año, pero sí ha sido un proceso, ¿no? Como yo les comentaba, antes teníamos en la tabla periódica solamente 10 elementos de la tabla periódica. Luego pasamos a tener, no sé, 30, 40, y así poco a poco ha ido aumentando el número, hasta que hemos llegado a los elementos actuales. Sí, entonces, por ejemplo, se dice, la gente piensa que a medida, como les repito a ustedes, a medida que vayamos saliendo del planeta Tierra, de repente yendo a otros planetas, podemos encontrar otros elementos químicos, que puede ser, puede pasar. Sí, porque es algo que a medida que la tecnología lo vaya permitiendo, puede irse descubriendo. ¿Sí? Entonces, hemos visto que el segundo precepto, el segundo principio que Dalton postuló, que todos los elementos de un mismo elemento químico son iguales en masa, tamaño y cualquier sustancia, cualquier otra característica, permanece hasta el día de hoy. Un hidrógeno es igual a cualquier otro hidrógeno que se encuentre en otro lugar. ¿Sí? Todo hidrógeno tiene como símbolo H como número atómico 1. Todo hidrógeno. No me vas a decir que hay un hidrógeno que tiene número atómico 2. No me vas a decir que hay un hidrógeno con símbolo HM, no sé. No existe. Todos los hidrógenos son iguales, todos los oxígenos son iguales, todos los helios son iguales. Por eso, repito, dice ahí, todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales. ¿Iguales en qué? En lo que hemos hablado, en masa, tamaño, número atómico, símbolo, color que se le asigna, etc, etc, etc. Eso se mantiene hasta el día de hoy.
A ver, continuemos con el último principio que ha dicho Dalton. Los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diversos elementos en una proporción constante. Y al respecto de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva, en la diapositiva de acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estoy que les muestro los elementos. Acá, por favor, estoy que les coloco un color, pero este color no es el color, yo no le he colocado el color que corresponde a cada uno. Porque como les comentaba, cada elemento de la tabla periódica tiene un color característico. Miren, disculpen, acá he estado con sus otros compañeros, en química. Colores de los elementos, ahí está. Todos. Ahí está. ¿Ven? Cada elemento químico tiene asignado un color. Esto es algo que aleatoriamente se ha colocado, pero también siguiendo ciertos lineamientos. Por ejemplo, al hidrógeno se le corresponde siempre el color blanco, al carbono el color negro, y así cada uno. ¿Cierto? A ver, ¿quién? Fox, hijo, dime por favor. Por ejemplo, al oxígeno, ¿qué color le corresponde? Rojo. Mis. Al oxígeno, ¿qué color se le asigna? Le corresponde siempre el oxígeno. Acá está, hijo. Rojo. Rojo, correcto. Entonces, como bien decimos, cada elemento de la tabla periódica, y repito, tiene un número, tiene un color, tiene un símbolo, tiene un nombre propio de ellos. Y eso es algo que no se cambia, es lo que no se va a poder cambiar. Entonces, acá yo me estoy disculpando con ustedes, porque no le he colocado el color característico de cada uno, que he colocado un color al azar. Pero lo que les quiero explicar es lo siguiente, ¿no? Estos son los elementos de la tabla periódica, estoy colocando los cuatro más conocidos. Pero cuando tú formas un compuesto, como ustedes bien notan, es la combinación, es la composición de dos o más elementos. Por ejemplo, el compuesto del agua está formado por dos tipos de elementos, dos tipos de átomos. El hidrógeno, el elemento del hidrógeno, y el oxígeno. Entonces, tú te vas a dar cuenta. Mira, sí, Yanela, sí, sé, hija. Su compañera me comenta que su tabla periódica parece diferente a la que yo muestro en las pantallas. Es que lamentablemente hay algunas tablas periódicas que no ayudan mucho, que no son las adecuadas para estudiar por lo menos los elementos químicos, que han sido guiadas más que nada por, de repente, los colores más brillantes, los colores más brillosos, pero sí, lamentablemente sucede así, ¿no? No se preocupen si su tabla periódica tiene diferentes colores. Es así, lamentablemente hay diferentes tipos de tablas. Desearíamos que todas tuvieran el mismo tipo de uniformidad, pero bueno, continuemos, jóvenes, ¿sí? Entonces, tú puedes ver que un compuesto está formado por dos tipos de átomos o más. Acá están formados por los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Lo que quiero que quede claro acá es lo siguiente. El agua, que es un compuesto, está formado siempre por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tú no puedes formar agua juntando 5 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No, siempre va a ser 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Está claro ahí? Tú no puedes juntar lo que quieras y formar el compuesto que desees. No puedes hacer eso. Hay una regla, hay un porqué que hace que siempre el oxígeno se junte con 2 átomos de hidrógeno y me formen el agua. ¿Está claro eso? Entonces. Y el agua es inorgánica, Miss. Claro, correcto. Entonces, algo más que te voy adelantando. Mira acá, esta es la fórmula química del agua, ¿está bien? Es inorgánico, no lleva carbono. Claro, a ver, déjenme por favor, jóvenes, terminar, por favor, porque ya me quedan 5 minutos. Voy a terminar para que
para que todo el mundo comprenda. A ver, miren. El agua tiene esta fórmula química, H2O. Este 2 proviene de que hay 2 hidrógenos. Y acá debería de haber al costado del oxígeno un 1, ¿cierto? Porque hay solamente un oxígeno. Pero cuando siempre hay un solo átomo, por ejemplo, acá hay solamente un oxígeno, este 1 que se debería de colocar se suele obviar. Es como que, pero ya está sobreentendido que ahí debe de haber un 1. ¿Para qué lo coloco? Mejor no lo coloco. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma en la que yo leo una fórmula química. Acá dice que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo por un átomo de oxígeno. ¿Sí? Y eso es algo que Dalton lo postuló, imagínense ustedes, estamos hablando de los años 1800, hace 200 años hubo una persona que postuló esto, que se dio cuenta de estas cosas. Imaginen ustedes lo adelantado a su época que estuvo, para darse cuenta de esas cosas. Yo con las justas me doy cuenta que, no sé, dime, Gael, algo que querías hablar. Yo me asombro ahorita, como les repito, me asombro de estos científicos que fueron tan, pero tan iluminados, por decirlo así, iluminados, que fueron capaces de formular teorías que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Imagínate tú, Joao, que algo que digas hace 200 años continúe siendo estudiado y continúe siendo compartido hasta el año 2200. Me sentiría halagado. Halagado, correcto. Entonces, quiero que se den cuenta de la magnitud de las cosas de lo que estamos hablando, de la talla de los científicos que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, como repito, este científico Dalton se dio cuenta que los compuestos se forman por combinaciones de átomos en una proporción constante. Acá, la proporción es por cada 2 átomos de hidrógeno, voy a tener un átomo de oxígeno. Esa es la proporción del agua. Y solamente el agua. Dime, por favor, Joao. ¿Qué otros elementos se pueden juntar y pueden formar compuestos? Muy bien. ¿Qué otros compuestos, por ejemplo? Vamos a colocar acá. Compuestos conocidos, para que tú puedas ver. ¿Qué otros compuestos? A ver, imagen. Acá está. Mira. Mira. Acá está. Juntas 3 hidrógenos, los juntas con un nitrógeno y formas amoníaco. ¿Qué otro compuesto puedo formar? Junto un hidrógeno y lo junto con un cloro y formo la sal. ¿Qué otra cosa puedo juntar? Junto 2 oxígenos con un carbono y me van a formar el dióxido de carbono. Y así yo puedo formar diferentes compuestos. Pero como repito, estos compuestos que se pueden surgir también cumplen una regla. No es que es al azar. Ya, de repente su compañero ¿quién? De repente Ángelo dice, profesora, yo voy a crear un nuevo compuesto. Voy a formar el compuesto plata con oro, los voy a mezclar y voy a formar un nuevo metal. No, no se puede hacer eso. Porque hay elementos que se pueden juntar, que se pueden combinar, y hay elementos que no. ¿Por qué? Algo así como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Claro, o que les digo, tienen más facilidad para juntarse, ¿sí? Eso tiene que ver con un capítulo mucho más adelante de química. Espero verlo, sí lo vamos a ver este año. Más adelante tenemos que hablar acerca de ello, de cómo correcto, Gael, de cómo ciertos elementos se juntan y otros no pueden juntarse, ¿sí? Esa es la clase del día de hoy, jóvenes. Ya hemos terminado de hablar de Dalton. En la siguiente clase continuaremos hablando de los demás, de Rutherford, de Born, de Schrödinger, ¿sí? Espero que les haya gustado. Hasta luego, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No. Miss. Chao. Muy claro. Chao. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Hasta mañana, Gael. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Chao.